Chispa, chispa, chispa educativa. Enciende tu mente, comienza la aventura. La migración es sin duda uno de esos grandes fenómenos que definen nuestro mundo. Una fuerza que desde siempre ha dibujado y redibujado los mapas, ha conectado culturas y ha transformado por completo las sociedades en las que vivimos. Pero si lo pensamos bien, detrás de todas esas cifras y mapas globales, todo arranca con una pregunta muy personal. Una decisión que lo cambia todo. ¿Qué es lo que realmente impulsa a alguien a dejarlo todo atrás y empezar ese viaje? Para entender bien de qué va todo esto, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero pondremos nombre a las cosas, definiremos los conceptos clave. Luego veremos qué causas hay detrás. Analizaremos el impacto a 3 niveles diferentes. Entenderemos cómo se mide. Y para terminar, veremos de dónde sale toda esta información. Venga, pues empecemos por lo básico. Y es que, para hablar de migraciones, lo primero es tener un lenguaje común, ¿no? Poner las bases para poder entender todo lo que viene después. A ver, la definición es bastante directa. Un movimiento migratorio es, básicamente, cuando alguien se desplaza de un sitio a otro con la idea de quedarse allí. No hablamos de un viaje de turismo, sino de un cambio de casa, ya sea para una temporada o para toda la vida. Y aquí entran dos palabras que a veces confunden: emigrante e inmigrante. Pero en realidad son las dos caras de la misma moneda. La misma persona es una emigrante desde el punto de vista del país que deja y es una inmigrante en el país al que llega. Son solo dos perspectivas del mismo viaje. Y ojo, hay otra diferencia clave: si se cruza o no una frontera. Si alguien se muda de una ciudad a otra dentro de su propio país, eso es una migración interior. Pero si cruza la frontera a otro estado, entonces ya estamos hablando de una migración exterior. Y a partir de ahí, el abanico es enorme. Hay un montón de subtipos, desde la gente que se mueve por temporadas para un trabajo concreto, como la vendimia, al movimiento histórico de la gente del campo a la ciudad, o los grandes viajes, ya sea dentro de un mismo continente o cruzando océanos. Vale, ya tenemos los conceptos. Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos motores, esas fuerzas que empujan a la gente a moverse? Pues mirad, la razón número 1, la que mueve a la inmensa mayoría de la gente, es la economía. La falta de trabajo, los sueldos bajos, en definitiva, la búsqueda de un futuro mejor para uno mismo o para la familia es, de lejos, el principal motor de la migración en todo el mundo. Luego, claro, tenemos una segunda causa que ya no va de elegir, sino de sobrevivir. Las guerras, la persecución por pensar diferente, por una religión o por una etnia, todo eso obliga a millones de personas a huir para salvar la vida, y es aquí donde aparece la figura del refugiado. Y aquí llega una tercera causa que lamentablemente cada vez pesa más: el medio ambiente. El cambio climático ya no es algo del futuro. Las sequías extremas, las inundaciones, están convirtiendo en inhabitables lugares donde la gente ha vivido durante generaciones, obligándoles a marcharse. Vale, ya hemos visto las causas, ahora toca analizar las consecuencias. ¿Por qué un movimiento migratorio no solo afecta a quien se va? El impacto se nota en 3 niveles: en la propia persona, en el país que deja atrás y en el que le da la bienvenida. Para la persona que se va, el viaje es una balanza con 2 platos muy pesados. En uno está la oportunidad, un trabajo, seguridad, un futuro mejor. Pero en el otro está el coste, que es altísimo. Dejar a la familia, sentirse desarraigado, la barrera del idioma, de la cultura y una vulnerabilidad que a veces, por desgracia, lleva a la explotación. Para el país que se queda atrás, la historia también tiene 2 caras. Por un lado, pierde gente, muchas veces la más joven y preparada. Es la famosa fuga de cerebros. Pero por otro lado, gana gracias a las remesas, que es el dinero que los emigrantes mandan a casa. Una inyección de dinero tan importante que en algunos países representa más del 20% de toda su economía. Una barbaridad. Y por último, ¿qué pasa en el país de destino? Pues aquí también hay luces y sombras. La llegada de gente nueva puede ser un motor increíble. Trae mano de obra, más gente que consume y rejuvenece a poblaciones que envejecen. Pero sobre todo en épocas de crisis, también puede generar tensiones sociales, miedos y convertirse en un arma política para crear conflictos. Claro, al ver todo este impacto, la pregunta es obvia. ¿Cómo se mide todo esto? ¿Cómo pasamos de las historias personales a las grandes cifras? Pues aquí es donde entran en juego las herramientas de medición. La herramienta clave para esto es el saldo migratorio, y el cálculo, la verdad, es súper sencillo. Se coge el número de personas que llegan, los inmigrantes, y se les resta el número de personas que se van, los emigrantes. Si sale un número positivo, el país gana población. Si sale negativo, la pierde. No tiene más misterio.
Y este dato, el del saldo migratorio, es fundamental para entender lo que se llama el crecimiento real de la población. Porque para saber si un país crece o no, no basta con mirar los nacimientos y las muertes. A eso hay que sumarle este saldo migratorio para tener la foto completa. Y con esto llegamos al último punto, que es casi un trabajo de detective. Vale, tenemos los datos, pero ¿de dónde salen? ¿Cómo se consigue toda esta información para hacer los cálculos? Pues por un lado están las fuentes de toda la vida, las tradicionales. Hablamos de los grandes censos de población que se hacen cada ciertos años, de encuestas que se hacen casa por casa, de los registros del padrón, de la sanidad y, por supuesto, de los datos de las fronteras y de los visados que se conceden. Pero claro, hoy en día el juego ha cambiado. A todo eso se le suman las nuevas y potentísimas fuentes del Big Data. Toda la huella digital que dejamos en redes sociales, los registros anónimos de las llamadas de móvil, los datos al darlos de alta en una web, todo eso genera una cantidad de información brutal para estudiar cómo los movemos, casi en tiempo real. Y después de todo este recorrido, llegamos a la pregunta final, que es la más difícil, la que nos interpela a todos. Si sabemos que la migración puede ser un gran motor económico y social, pero a la vez puede ser una fuente de conflicto, la gran pregunta es ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo encuentran las sociedades el equilibrio para aprovechar las oportunidades y a la vez reducir las tensiones? Una pregunta que sin duda marca nuestro presente y marcará nuestro futuro.